Es un placer estar en esta Velo Session. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Y es un tema que vamos a hablar hoy bastante en boga, ¿no? Hemos estado pues ya casi desde hace un año cuando salió ChatGPT, con el tema en la agenda de todo el mundo de pues qué va a pasar con la inteligencia artificial y qué va a pasar con la creatividad. Evidentemente, desde antes, con muchas otras herramientas, como por ejemplo del lado de la generación de imágenes, como Midjourney y Stable Diffusion y DALL-E y varias otras, ya se estaba como calentando el ambiente, pero definitivamente, y yo creo que estarán de acuerdo, hubo un antes y un después de la salida de ChatGPT en términos de la popularidad que cobró el tema, ¿no? Y de pronto para muchísima gente se le hizo como ya mucho más real y mucho más inmediato, cosas que desde un punto de vista tecnológico, digamos, ya andaban por ahí desde hace tiempo, pero realmente nadie las había empaquetado como en esta modalidad de chat, que fue el gran acierto que tuvo OpenAI, que es el fabricante o el desarrollador pues, de ChatGPT, que realmente hizo una experiencia de uso muchísimo más fácil de usar que otras cosas que utilizaban la misma tecnología por atrás. Y al liberarlo en esta formalidad de chat, pues explotó, ¿no? Y como todos ustedes saben, pues hay muchísimos usuarios en el mundo. En los últimos meses ha venido como decayendo un poco la cantidad de usuarios que lo usan con regularidad, pero es natural, ¿no? Es natural que al principio hubiera una explosión de gente interesada en saber qué es eso de lo que todo el mundo estaba hablando y que ya únicamente las personas que efectivamente le han encontrado un caso de uso real en su vida cotidiana, pues son las que naturalmente lo siguen usando y hay otras que no tanto, ¿no? Y además a eso hay que sumarle que obviamente hay más competencia en el mercado. Habrá gente que prefiera, en lugar de usar ChatGPT, quizás usar Bard de Google o quizás usar Claude de Anthropic o varias, o lo que tiene la gente de Quora que se llama Poe, que también está basado como en las mismas tecnologías el caso de OpenAI y el caso de Anthropic, pero pues reempaquetado por la gente de Quora, ¿no? Y la verdad es que con todo este revuelo, una de las cosas que ha venido sucediendo es que mucha gente se pregunta como si hoy este tipo de tecnología tienen estas capacidades, ¿qué capacidades van a tener próximamente? Y cuál es el rol que yo como persona que pues tengo que ganarme la vida de alguna forma, cuál es el rol que debo de tener en un mundo en donde tenemos este tipo de capacidades tecnológicas y cómo puedo hacer para poder sacar provecho de su existencia en lugar de sentirme ansiosa o ansioso por estar arrebatado o rebasado por esta sensación de esta ola que está viniendo y que no sé bien qué significa, ¿no? Y qué implicaciones tiene. Me presento con todos ustedes. Yo soy Rafa Jiménez, soy fundador y director general de Synapse. Synapse es una plataforma que está enfocada específicamente en generar ideas creativas utilizando precisamente este tipo de tecnología, ¿no? Mismo tipo de tecnología que utiliza ChatGPT o que utiliza Claude o que utiliza Bard o cualquiera de estos. Pero, como les digo, enfocado específicamente en poder generar ideas creativas. Ahora, ¿a qué nos referimos con ideas creativas? Evidentemente, la definición específica de qué es una idea creativa y qué no es una idea creativa, pues está mucho en quien lo decide, ¿no? O sea, en las personas que pueden ver esa idea o esas ideas y decir, esta está buena, esta no está buena, esta es creativa, esta no, etcétera. Pero en general, como consenso, digamos, podemos decir que una idea creativa es una idea que te sorprende de alguna forma, ¿no? Una idea inesperada, algo que a lo mejor la podríamos calificar de original, pero la verdad es que el término de original tiene muchos problemas, ¿no? O sea, si nos vemos muy estrictos con el significado de la palabra original, pues la realidad es que
no hay nada en el mundo que sea original, ¿no? Porque todo viene de algo más. Entonces, si somos muy estrictos con esta definición, pues no podríamos realmente calificar ninguna idea como original, pero sí al menos original en cierto contexto, original en cierto medio, original por el punto de vista que tomó sobre otra cosa que ya se había hecho, etcétera, ¿no? O sea, como muchos de ustedes saben, una de las definiciones más sencillas y creo yo más efectivas y claras de la creatividad es esta que dice que la creatividad consiste en conectar dos o más cosas que no estaban previamente conectadas, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues justamente que no estamos hablando de sacar algo de la nada, como sería el uso estricto de la palabra original, pero estamos hablando de combinar cosas que, o relacionar o conectar cosas que ya existen allá afuera, ¿no? Ese es el trabajo creativo, o sea, consiste en tener un ojo que sea muy observador, que pueda detectar comportamientos de la gente o cosas que tienen cierta onda o que mucha gente no se ha fijado y el poderla conectar con algún objetivo que tenemos, por ejemplo, de comunicación, si nos dedicamos a la publicidad o si somos, por ejemplo, escritores, novelistas, lo que sea. Todo ese tipo de observación es claramente como la materia prima, ¿no? Para poder tener ideas. Hay un colega y amigo que se llama Faris Jacob que tiene esta frase que me parece muy buena e ingeniosa que dice, no se puede inventar sin inventario. Es decir, necesitas primero haber llenado tu cabeza de cosas, ¿no? Exponerte a experiencias, a conocimientos, a vivir básicamente, para poder después tener pues estas cosas que conectar en tu cabeza de maneras que quizás nadie más haya hecho. Y eso es creatividad, ¿no? Eso es el poder traer al mundo una idea que no sea obvia, que no sea repetida, ¿no? Que no sea pues algo ya muy transitado, porque el problema de ese tipo de ideas no es en sí mismo que ya se hayan visto, sino el problema es que muy probablemente no van a servir de gran cosa, ¿no? Porque típicamente necesitas tener algo que destaque de entre lo demás para que la bola se eche a andar. Lo que sea el objetivo que tengas, necesitas partir de una idea que tenga un ingrediente eh, de algo novedoso que la gente no había visto de alguna forma y un ingrediente muy familiar que la gente sí ha visto para poder hacer esa conexión y que sea una idea que la gente pueda identificar, o sea, que la gente pueda decir, es como esto, pero le dieron la vuelta de esta forma, ya entendí, ¿no? Está padre, lo que sea. Versus que si viéramos una cosa que a veces pasa, ¿no? Que no nos dice absolutamente nada porque no tenemos el ingrediente de la familiaridad para después poner el ingrediente de lo sorpresivo, ¿no? Entonces, si no tenemos compartido, nosotros, por ejemplo, los que estamos en esta llamada, un mismo contexto del cual partir, es muy difícil después, por ejemplo, generar una idea que conecte con todos nosotros, porque a lo mejor es tan inusual que simple y sencillamente no nos dice nada y pasa de noche y no sirve, ¿no? Entonces, eso es importante también, o sea, aparte de que se trata de conectar cosas que no están previamente conectadas, tiene que partir de algo que es familiar y llevarlo a la sorpresa. Y si se fijan, es exactamente como funciona un chiste, por ejemplo, ¿no? Un chiste funciona precisamente así, o sea, te plantea una situación que puedes reconocer, que te resulta familiar, y luego tiene un giro, y ese giro es el que produce que la broma o el chiste funcione, ¿no? Lo mismo es para la publicidad, lo mismo es para cualquier obra de comunicación en la que se embarquen, porque, de nuevo, de lo que se trata es de poder darle un giro a las cosas para que no sean lo mismo de siempre. Entonces, una vez, digamos, platicado o sacado el tema de a qué nos referimos o de qué hablamos cuando hablamos de creatividad, pues hablamos de eso, ¿no? Hablamos de ideas que sean inesperadas, que sean
que no sean obvias, ¿no? Y que, por otro lado, típicamente tienen que lograr un objetivo de algún tipo, ¿no? En el caso de un chiste, pues tiene que lograr hacerte reír. En el caso, por ejemplo, de una campaña publicitaria, pues seguramente tiene que lograr el objetivo que sea que el cliente está solicitando, que pueden ser cosas como que la gente se entere de la existencia de un nuevo producto o que se entere de que un producto que ya está en el mercado tiene una nueva variedad o que una nueva presentación o que tienes una oferta o que quieres que la gente vaya a hacer algo en particular con esa comunicación, que la gente vaya y compre, por ejemplo, el producto o se suscriba a cierta cosa o descargue una aplicación, lo que sea el objetivo, tiene que cumplirlo también, ¿no? Entonces no es simplemente, digamos, una idea que está como a la mitad, si simplemente está buena, pero no sirve para lograr el objetivo que querías, ¿no? Entonces, luego, yendo un poquito al tema de por qué Synapse hace lo que hace y cómo funciona y todas estas cosas. Y bienvenidas sus preguntas en el chat, por favor. Cualquier duda que tengan me la pueden ir escribiendo. Estaré atento a leerlas. Pero les cuento rápidamente. Nosotros lo que observamos cuando, después de muchísimos años de trabajar en la industria de la publicidad y creatividad y todas estas cosas, eh, nos dimos cuenta de que hay, o sea, es muy difícil, por ejemplo, eso es una obviedad, ¿no? Pero es muy difícil el poder pronosticar o predecir cuánto tiempo te va a llevar tener una muy buena idea. Es prácticamente imposible, ¿no? Porque la verdad es que las ideas llegan cuando llegan normalmente, ¿no? Entonces, a veces te puedes tardar 5 minutos en tener una muy buena idea y a veces te puedes tardar 5 semanas y sigues sin llegar a esa muy buena idea, ¿no? O más, ¿no? Entonces, eso es bien difícil de gestionar en un entorno en donde tienes que cumplir con fechas específicas de entrega, ¿no? Y donde tienes que salir ya publicado en cierto momento y demás, ¿no? Entonces, eso a lo que lleva es a que, por ejemplo, del lado de las agencias de publicidad y de marketing en general, a lo que lleva es a que los ritmos acaben siendo muy atropellados, ¿no? Porque la idea no acaba de llegar, no acaba de llegar y ya viene el deadline y tienes que hacer algo y entonces no duerme el equipo esa noche o ese fin de semana trabaja y es muy pesado, ¿no? Y finalmente acabas saliendo con algo que casi siempre tienes la sensación de que si hubieras tenido un poco más de tiempo hubieras podido entregar algo mejor, ¿no? Tienes que conformar un poco con lo que pudiste sacar en el tiempo que tuviste para hacer las cosas. Entonces, eso es frustrante y es desgastante, lleva mucho burnout, por ejemplo, en la industria. Si algunos de ustedes están en esa industria, podrán atestiguar que se vive medio mal, ¿no? O sea, realmente la pasas mal por la carga de trabajo, por que a veces las cosas no fluyen como deberían de fluir, amén de muchos otros problemas de la industria que tienen que ver con mala organización, mal manejo de proyectos, mal manejo de las expectativas del cliente y otras cosas que por supuesto que influyen mucho, pero específicamente el tema de la gestión del tener ideas es complicado. Luego, la otra cosa que notamos es que habitualmente todos, cuando estamos atorados en algo y no estamos llegando a donde queremos y demás, y ya agotamos como las posibilidades de pelotearlo con las personas que tenemos al lado y no ha salido nada, etcétera, etcétera, tarde o temprano recurrimos a Internet, recurrimos al web y buscamos cosas, a ver qué nos puede ayudar a desatorarnos, ¿no? Y qué nos puede ayudar a llevarnos por un camino de pensamiento interesante. Y la verdad es que todos también hemos pasado por ahí y esa es una experiencia que no es muy productiva ni muy, ni realmente te saca del problema, porque la forma en la que funciona el web en general y en particular los motores de búsqueda está muy enfocado en cómo, digamos, cómo encontrar cosas que ya sabes que son, ¿no? Está muy hecha como con una metáfora de biblioteca, si quieren, en donde todo está ordenado de cierta forma, todo está etiquetado de cierta forma, para que se pueda ser fácilmente encontrable, ¿ok? Pero resulta que cuando etiquetamos las cosas, esencialmente les estamos restando potencial creativo.
Porque si ya dijimos que la creatividad consiste en conectar cosas que no están previamente conectadas, imagínense que estas cosas viven en cajones, ¿no? Y cada cajón es un tema, ¿no? A lo mejor uno es, por decir, temas diversos, ¿no? A lo mejor un tema tiene que ver con vacaciones de verano, otro tema tiene que ver con física cuántica, otro tema tiene que ver con arreglar el jardín, X, Y, Z, ¿no? Y todo lo que se encuentra dentro de la cajita de arreglar el jardín es muy útil para cuando quieres arreglar el jardín, por ejemplo, ¿no? Y ahí te puedes encontrar cosas, tips muy útiles y muy prácticos que probablemente puedas aprovechar de inmediato. Pero muy difícilmente en esa cajita te vas a encontrar una idea que sirva para el mismo campo de cuidar el jardín y que sea una cosa original, entre comillas, novedosa, interesante e inesperada. ¿Por qué? Porque las mejores ideas casi siempre tienen que ver con tomar un elemento de una de esas cajitas y mezclarlo con un elemento de otra cajita de otro lado. Ahí es donde la magia sucede, ¿no? Si dijimos que trata de conectar dos cosas que no estaban previamente conectadas, se infiere que mientras más lejos estén las dos cosas que estás conectando, más potencial creativo tienen, ¿no? Evidentemente, si están muy, muy alejadas una de la otra, a lo mejor ya no hay vínculo alguno entre las dos y por lo tanto no sirve de nada tratar de juntarlas. Pero si en ese camino, digamos, lo que está muy pegado entre sí, su potencial creativo es cero. Conforme se van distanciando, el potencial creativo va creciendo, 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 y llega un punto en donde a lo mejor se vuelve irrelevante y entonces vuelve a ser cero, ¿no? Ese potencial creativo. Pero en este trayecto es donde está el punto clave de juntar cosas, ¿no? Y entonces, si el Internet funciona como esta biblioteca que decimos, pues si estás buscando inspiración para hacer una campaña, por ejemplo, para una marca, vamos a decir, de cerveza, y buscas cosas relacionadas con cerveza, pues te puedes topar con muchas piezas de información que son muy interesantes para entender cómo se hace la cerveza y qué procesos tienen que seguir y quién es el líder del mercado y cosas históricas y muchísima información que definitivamente es muy útil y hay que tener, pero no te va a dar eso en sí mismo un camino de pensamiento que no esté a la vista de todos porque ya está ahí, ¿no? Está todo ya metidito ahí en ese cajón. Tienes tú que conectarlo con otra cosa para que la cosa brille, ¿no? Entonces, con esa frustración, digamos, de decir, bueno, tenemos este recurso enorme que es Internet, tenemos este recurso fabuloso que es Google y que nos saca de tantos aprietos para tantas cosas y no poderlo usar bien para fines de creatividad, porque si quieres usarlo para fines de creatividad, primero tienes que tú hacer alguna conexión inusual en tu cabeza y quizás después buscar sobre esa conexión que tú hiciste, ya como para sustentar o fundamentar lo que estás trabajando, ¿no? Pero no te ayudó a tener la chispa, digamos. Entonces, eso así fue como empezó la historia de Synapse. Nos planteamos cómo tendría que ser una herramienta que aprovechara de alguna forma la diversidad que hay en el mundo de personas que tienen vivencias muy diferentes entre sí, que tienen gustos muy diferentes entre sí, etcétera, etcétera, y que sería buenísimo poderte sentar con esas personas a pelotear ideas, pero es muy práctico, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que ser una herramienta que aprovechara eso y que ayudara precisamente a tener ideas cuando las necesito? O sea, en el momento en el que tengo que tener un insumo, alguna inspiración, algo que me pueda ayudar a eh, sacar una idea buena, ¿no? Entonces, originalmente, la forma en la que funcionaba Synapse tenía un carácter más como de buscador, precisamente, pero la diferencia es que en lugar de darte los resultados más obvios y más populares y todo esto, que es lo que hace Google, por ejemplo, lo que te daba eran resultados inesperados, ¿no? Y con esos resultados inesperados tú tienes que hacer el trabajo mental de decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estoy haciendo? Y de ahí debería detonarse una idea en tu cabeza. La verdad es que era muy complicado para la mayoría de los usuarios ese funcionamiento. La gente realmente se enfrentaba a esos resultados y le parecían, no sabía qué hacer con ellos esencialmente, ¿no? La gran mayoría de la gente. Entonces empezamos a pensar cómo resolver ese tema de poder pasar de simplemente darle inspiración y caminos de pensamiento divergentes a la gente para que pudiera tomar eso y generar ideas,
a darle ya ideas concretas, ¿okay? Ideas ya completamente bajadas. Entonces, en esto, evidentemente, el desarrollo de toda la parte de Machine Learning y Deep Learning y modelos grandes de lenguaje y todas estas cosas que han venido sucediendo en los últimos años, empezó a cobrar fuerza y empezó a hacer algo mucho más robusto de lo que era antes. Y para cuando salió GPT-3, que es como el antecesor de lo que hoy se usa con más, se sigue usando mucho GPT 3.5, pero ya hay un GPT 4 y hay otras cosas, ¿no? Pero cuando salió GPT 3 originalmente hace un par de años, más o menos, vimos que había una posibilidad de utilizar una herramienta como esa, aunada a nuestros algoritmos y nuestros conjuntos de datos, para poder entregar a los usuarios ideas que, una vez más, no fueran obvias, ¿no? Que no fueran lo que a cualquier persona se le ocurriría a la primera o a los primeros 10 minutos. Entonces, hicimos pruebas de integración y nos causó una enorme alegría y sorpresa ver que esta combinación efectivamente podía entregar ideas interesantes y más aún podía entregar ideas que no fueran las mismas ideas que te daba GPT-3 o las que ahora te da ChatGPT, sino ideas mucho más interesantes. Entonces, eso es como el background de Synapse y lo que podemos hacer ahora, si quieren, es que puedo mostrarles cómo funciona. En caso de que no lo hayan visto, pero todos ustedes pueden entrar y abrirse una cuenta gratuitamente. Entonces, que tiene obviamente un límite, ¿no? De peticiones que le puedes hacer al servidor, pero que les puede dar una muy buena idea de cómo funcionan. Pero déjenme mostrárselos rápidamente. Voy a compartir mi pantalla para que lo vayamos viendo. Y como ven, bueno, este es el home de Synapse. Y aquí te explica un poco cómo funciona y qué tipo de cosas puedes esperar de él, etcétera, quiénes lo usan. Vamos a loguearnos con mi cuenta para que veamos cómo funciona rápidamente. Y la forma en la que funciona, aquí estaba trabajando en otro proyecto, pero vamos a hacer, puedes abrir, como en el caso de ChatGPT, puedes abrir carpetas diferentes para diferentes proyectos en los que estás trabajando. Y vamos a poner Velo. Y nuestro bot, que se llama Ping, te saluda en el idioma que está el sistema operativo de la computadora. La mía está en inglés. Entonces, por eso me saluda en inglés, pero si le devolvemos el saludo en español o en cualquier otro idioma, nos habla en ese otro idioma. Entonces, nos propone trabajar en un brief o hacer una lluvia de ideas, ¿no? Eso también es diferente de cómo funciona un ChatGPT, porque es muy genérico ChatGPT, ¿no? Y Synapse está ya muy enfocado en la generación de ideas creativas. Entonces, si le pides llenar, por ejemplo, un brief, te va llevando de la mano, pidiéndote la información que necesita para poder trabajar en la generación de las ideas. Y si le pides hacer una lluvia de ideas, libre, pues como que de inmediato puedes empezar a rebotar cosas, ¿no? Entonces, eso depende de las necesidades de cada usuario. Pero vamos a suponer para fines de este ejemplo que le decimos que queremos hacer lluvia de ideas, nos va a preguntar sobre qué, y le decimos, por ejemplo, que queremos abrir un café en donde se pueda jugar juegos de mesa, por ejemplo, en Buenos Aires, por decir algo. Y le podemos preguntar cosas como, ¿qué nombre se te ocurre? Podría tener. Y entonces nos va a proponer algunas ideas. Aquí, y esto es algo que podríamos hacer, pero está un poco largo para el tiempo que tenemos, pero los invito a ustedes que lo hagan. Pueden tener abierta la ventana ChatGPT y la ventana de Synapse, hacerle la misma petición y ver
cómo son diferentes y más interesantes y más inesperadas las ideas que te devuelve Synapse versus las que te devuelve ChatGPT o cualquiera de las otras plataformas que hay en el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice aquí, basándome en las inspiraciones, aquí hay algunos nombres posibles para tu café: Gaviota Games and Grains, por la telenovela de La Gaviota y juego de palabras, creando un ambiente de relax y diversión. Laberinto lúdico, inspirado en la ciudad laberíntica de Guanajuato y destacando el carácter complicado y divertido de los juegos de mesa. Café del Mediterráneo, aquí, por ejemplo, está sacando referencias a ciudades que no tienen mucho que ver con Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se lo podemos señalar. Y acá dice familia de fichas, familia y comunidad, este de té para tres y tableros, inspirado en la canción de Cerati, espacio virgen con vistas al tablero. Entonces le podemos decir, sí, algo que refleje más la ciudad de Buenos Aires. Y entonces tratará de irse por ese lado, ¿no? Lo que también es interesante de Synapse es que lo puedes retar también a decirle, por favor, dime algo que sea más inesperado o más creativo y lo va a hacer. No, no nos va a dar como el avión nada más, como decimos en México, sino realmente va a tratar de ir a estirar esta liga que les decía y conectar cosas más distantes entre sí. Entonces, bueno, aquí propone otras cosas que ya, digamos, trata de meter un poco más la cultura y las cosas obvias, ¿no? De Buenos Aires. Y luego le podemos decir, no, algo menos, o algo más creativo, vamos a ponerle directamente. Y entonces intentará, como les digo, hacer una conexión más distante, ¿no? En esas conexiones más distantes, como decíamos, puede ser que a veces devuelva una cosa que ya carece de sentido y a veces encontraremos algo que está súper bueno porque no lo esperábamos y viene el cuento, ¿no? Entonces, tablero tragaluz, fuerza y fichas, movida moca, etcétera, ¿no? Entonces, si supusiéramos que, eh, por ejemplo, que dijéramos que Maná Mate nos gusta, le podemos decir cosas como, ¿cómo sería el logo de Maná Mate? Y entonces nos va a hacer una descripción de este logo, primero verbalmente, para ver si estamos como en el mismo entendido, si nos gusta la idea o no nos gusta la idea. Y obviamente le podemos decir, no, no me gusta esto, cámbiale, etcétera, ¿no? Ahora voy a tu pregunta, Daniel. Entonces dice, podría ser una taza de mate con colores vibrantes desde una vista frontal, con un estilo de dibujo cómico. Entonces, por ejemplo, le digo, no, que no sea cómico, por ejemplo. Y entonces va a ajustar la descripción. Y ya que esté como a gusto con lo que me está proponiendo, le puedo pedir que haga un boceto, como dice ahí, ¿no? ¿Te gustaría que dibuje un boceto de este logo? Entonces le digo, vamos a suponer que nos gusta, y le digo sí. Aquí es importante también decirles que la intención de estos bocetos es precisamente no, o sea, no trata de ser arte final que usarías realmente, ¿no? Trata de hacer algo que te dé una referencia visual con la que si eres diseñadora o diseñador o artista, puedas partir de eso y trabajar con ello, ¿no? No estamos, por ejemplo, tratando de competir con Midjourney o cosas así. No, no es para eso, es para darte ideas iniciales, ¿no? ¿Cuáles son las características del dataset con el que se realizó fine-tuning al LLM? Pregunta Daniel. Les cuento. O sea, básicamente, Synapse tiene como dos hemisferios, si quieren verlo así, ¿no? El hemisferio del LLM que menciona Daniel, que es el modelo grande de lenguaje, que actualmente estamos utilizando GPT-4 como modelo de lenguaje. Esa es una parte del hemisferio de la cabeza de Synapse. Y la otra parte del hemisferio de la cabeza de Synapse es un modelo propietario que tenemos, que es lo que encuentra caminos divergentes de pensamiento, que es realmente como la parte creativa del funcionamiento. Entonces, aquí, por cierto, no contestó.
A veces pasa, ¿no? No sé si se cayó mi conexión, ¿no? Y entonces, conjuntando las dos cosas, es que produce estos resultados. Y entonces, no es que hayamos hecho realmente un fine tuning muy importante a GPT-4 en este caso, sino lo que hicimos fue crear un modelo que lo complementa y combinando las dos cosas salen estos resultados. De todos modos, yendo a la pregunta, ¿qué tipo de dataset es? Pues es un dataset que nosotros hemos recolectado con el paso del tiempo, con crowdsourcing, es decir, pidiéndole a gente específicamente que nos ayude a crear este dataset. Y, con ese dataset es que hemos nutrido todo esto. Es un dataset que estamos haciendo crecer todo el tiempo, ¿no? Entonces es algo propietario, digamos. Por alguna razón no me ha querido sacar el boceto, pero vamos a ver si insistimos un poquito. Acá está. Entonces nos propone una cosa así, ¿no? Dice, es una representación conceptual, perdón, la versión final puede variar con los detalles finales, colores escogidos, espero que te guste la idea. Y, por ejemplo, ahora mismo, como pasa muchas veces con los generadores de imágenes, todavía no son muy buenos para generar textos dentro de la imagen, pero próximamente con la salida de DALL-E 3 lo vamos a incorporar para que ese tipo de cosas ya no estén, ¿no? Y que salga directamente el nombre que nos propuso. Entonces, si se fijan, digamos, la operación y la interacción y la experiencia de usuario es muy similar a la de ChatGPT en cuanto a que es un chat, pero la diferencia fundamental es que te devuelve ideas creativas, ¿no? Te devuelve ideas menos obvias y más interesantes que te devuelve un ChatGPT. Y eso hace que actualmente lo estén usando, por ejemplo, personas dentro de agencias de marketing, dentro de las empresas mismas, sus áreas de marketing y comunicación, dentro de las áreas de innovación también de las empresas, porque te puede ayudar a generar ideas de productos o de servicios o de modelos de negocio, lo que sea que se requiera de innovar. Y también lo están utilizando pues escuelas y lugares así de aprendizaje y creatividad. Y esto me lleva como de regreso al planteamiento del principio que decíamos, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi rol como persona creativa en un mundo en donde las máquinas pueden tener ideas, ¿no? Y donde las máquinas pueden tener ideas que están buenas, ¿no? Que están interesantes y que tienen algo ahí, ¿no? No necesariamente es que te va a hacer, por ejemplo, Synapse, no necesariamente te va a hacer la tarea, no queremos que te haga la tarea, que te resuelva el problema de punta a punta, pero sí queremos que te dé muchas ideas que apuntan a muchos lugares diferentes, que tú consideres cuáles de esas son las que verdaderamente valen la pena, basado en tu criterio y en tu experiencia, y poder decir, a esta idea le hacía falta esto, le doy este giro y va a brillar, ¿no? Y todo el tiempo que te va a ahorrar, como decimos al principio, perdón, que es muy difícil de predecir cuánto tiempo te va a llevar tener una buena idea, pues con Synapse puedes allanar mucho ese asunto porque lo que haces es que tienes en la mesa, en lugar de partir de la hoja en blanco o del brief, partes de una buena cantidad de ideas que apuntan a diferentes lados y entonces mucho más rápido puedes llegar a una idea que verdaderamente es una idea ganadora. Pero ¿qué significa eso si yo soy una persona que digo, bueno, pues yo antes hacía este trabajo? O sea, yo era la persona que lo que a mí me pedían o por lo que me pagan es por sentarme a pensar en ideas, por decir algo, ¿no? Que hay muchas personas que ese es su trabajo, estar pensando en ideas cotidianamente. ¿Qué pasa si hay una máquina que puede, en teoría, hacer un trabajo parecido al que estoy haciendo yo, ¿no? Y aquí vale la pena que les cuente una anécdota que sucedió dando clases. Yo doy clases en una universidad en la Ciudad de México, que se llama Centro. Y en Centro, una vez tuve la oportunidad de hablar de temas de creatividad e inteligencia artificial con una clase de alumnos de primer semestre que que están apenas empezando, ¿no? Son muy, muy jóvenes. Y cuando llegamos a ver este tipo de tecnología, pues la verdad que más de uno se preocupó y uno directamente me preguntó, oye, ¿vale la pena que siga estudiando esta carrera? Porque
si va a haber máquinas que van a hacer lo que se supone que yo voy a hacer, entonces igual ya debería de ir pensando en cambiar mi plan de vida, ¿no? Y mi respuesta en ese momento, y es lo que quiero compartir con ustedes, es que por supuesto que vale la pena que estudien esa carrera, ¿no? Vale la pena ser el tipo de persona que puede utilizar este tipo de herramientas a su favor para darle como superpoderes, digamos, ¿no? En lugar de poder hacer algo en días, a lo mejor te vas a tardar un día en hacerlo, y a lo mejor va a ser un mejor producto que lo que hubieras hecho si lo hubieras hecho sola o solo, o con tu equipo nada más, y vas a poder tener más tiempo para pulir los detalles, para encontrar cuál es esa idea que realmente va a conectar con la gente, para venderla también, ¿no? Para sustentarla ante quien sea que tiene que aprobarla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, el rol que tenemos como personas creativas pasa un poco de ser la persona que idea, la persona que tiene momentos de ideación y imagina cosas en su cuaderno con cosas que se le ocurre. No que esto vaya a desaparecer, ni mucho menos, pero el valor ya no va a estar tanto en ser esa persona que tiene ocurrencias de ideas, sino en ser la persona que puede determinar cuál de las ideas que están allá afuera en la mesa, ya sea que las puso un compañero, una compañera o Synapse, cuál de ellas es la que realmente tiene el potencial para ser una idea ganadora, que nos haga destacar allá afuera en el mercado, que logre que la película que estamos promocionando sea un éxito de taquilla, que logre que nuestra novela se venda muy bien en las librerías, lo que sea que queramos lograr. Ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Algunas personas lo llaman un trabajo como de curaduría, ¿no? Ser un curador ahora o ser un editor en lugar de ser un productor de ideas. Yo no lo veo tan así porque realmente el curador casi siempre, el trabajo de un curador, por ejemplo, originalmente en una galería o en un museo, pues tiene que ver con crear una narrativa en un espacio a partir de la obra de diferentes personas que ya está completamente terminada, ¿no? Y tu trabajo solamente consiste en como elegir qué cosas quieres poner para contar lo que quieres contar en una exhibición. Y el trabajo que tenemos que hacer como creativos es un paso todavía atrás de esto y es muy importante, que es el ejercicio del criterio, ¿no? El poder decir, esto está bueno o esto no está bueno. Y eso es algo que, por ejemplo, en las agencias de publicidad, es una carrera que se va haciendo con los años hasta que llegas a ser esta figura de directora o director creativo, en donde básicamente tu trabajo ya no consiste en sentarte a tener las ideas, pero consiste en reconocer cuáles de las ideas que están presentándote tus equipos son las buenas y darles tips y darles retroalimentación para que sean mejores esas ideas. Y ese trabajo es el trabajo que yo creo que todos vamos a estar haciendo más y más. Es decir, en un mundo en donde las máquinas tienen ideas, nosotros somos las directoras y los directores creativos que le decimos al equipo humano, al equipo sintético, a la combinación de los dos, a lo que ustedes quieran, qué queremos. Porque las máquinas siguen sin tener, obviamente, necesidades, ni deseos, ni voluntad, ni nada por el estilo. Entonces, nosotros somos los que detonamos las ideas, nosotros somos los que tenemos algo que decir, tenemos inquietudes de comunicar cosas, de traer cosas al mundo, y entonces nuestro rol ahora es aprovechar este tipo de herramientas para potenciarnos mucho más, ser mucho más productivos sin sacrificar calidad de las ideas, porque si ahora, por ejemplo, utilizamos ChatGPT, a lo mejor estaríamos sacrificando la calidad de las ideas, pero con una herramienta como Synapse puedes estar tranquila o tranquilo de que vas a poder generar ideas de calidad y partir de un nivel diferente del que partirías si no tuvieras una herramienta como esta, ¿sí? Entonces, la recomendación para todo el mundo en general, con Synapse y con todas las herramientas que hay allá afuera, es meterse, meter las manos, ver cómo funcionan, ver cómo podemos acoplarlas a nuestros procesos de trabajo, cuáles herramientas funcionan de acuerdo a nuestros estilos, cuáles resuelven realmente cosas que tenemos que resolver, cuáles nos estorban más, cuáles nos agregan valor, cuáles no nos agregan valor, pero meter las manos, ¿no? Sí, sí es bien importante porque si no,
sí vamos a estar un poco en riesgo porque va a haber otras personas aquí al lado que sí van a estar metiendo las manos y sí van a estar tratando de sacarle provecho a estas cosas. Y es un momento, es un parteaguas claramente ahora, ¿no? O sea, es lo que está sucediendo ahorita, está cambiando de manera importante lo que va a ocurrir en los próximos años. Y estamos en un gran momento todos para sumergirnos en este mundo, tomar lo que nos funcione, estar abierto a todas las posibilidades y pues volvernos como personas con superpoderes creativos de alguna forma, ¿no? Y pues ya, básicamente eso es como lo que tenía planeado platicarles sobre Synapse. Tenemos por allí una sorpresita de parte del equipo Velo y de la parte del equipo de Synapse, que es que vamos a darles un cupón de descuento a toda la comunidad de Velo para que puedan utilizar Synapse a la mitad del precio de lo habitual. Y ya después el equipo de Velo en redes sociales les dará los detalles, pero bueno, pues nos encantaría que evidentemente aprovecharan esta oportunidad para justamente experimentar y ver cómo le pueden sacar ustedes más provecho. También nos encantaría saber retroalimentación de parte de ustedes, como qué cosas le faltan, qué cosas les parece que podría ser mejor, eh, qué cosas han hecho que les han gustado, que también cuando nos comparten nuestros usuarios historias de lo usé para tal cosa y me dijo esto y me encantó, es siempre obviamente muy halagador, pero sobre todo también nos interesa mucho saber qué cosas podríamos hacer para que les funcione mejor a ustedes. Y entonces, con esto termino. Muchas gracias. Si tienen preguntas y comentarios, encantado de platicarlo ahorita con ustedes. Y si no, pues después me pueden contactar también por redes sociales y así. Ahí Rocío pregunta si es pago o gratuito para poder usarlo. Si quieres comentar un poco más acerca del... Sí, es pago, pero tienes un periodo de prueba para que puedas hacer varias peticiones al bot y ver cómo te funciona. Y además va a estar esta promoción para los usuarios de Velo, ¿no? En breve ahí estaremos aportando también los legales y toda la información para que cuenten con todo a la hora para toda la información relevante con respecto a la promoción. Y bueno, nada, de nuevo, Rafa, agradecerte un montón por sumarte. Tuvo muchísima claridad la presentación y creo que quienes estuvieron acá presentes se van con un aprendizaje muy interesante y con una herramienta más y muy útil a la hora de aplicar la creatividad. Así que de nuevo, en nombre del equipo Velo, te agradezco y te dejo despedirte. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Tomás y todo el equipo de Velo, y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta Velo Session. Y de nuevo, cualquier cosa, pues por ahí estoy en redes sociales. Entonces, mucho gusto y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, que tengan una buena semana. Buena semana para todos. Gracias.